Medina Mora, él es presidente nacional de Coparmex. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte. Gracias, como siempre, por atender esta entrevista. Pues, ¿cómo vieron desde el inicio este comunicado de la representante comercial de Estados Unidos con respecto a estas posibles violaciones y discriminación de empresas estadounidenses en México en lo que tiene que ver con el sector energético? Yo diría que particularmente en el sector eléctrico, aunque se habla también ahí de el azufre y algo que tiene que ver con los hidrocarburos, que el presidente se ha referido hoy a eso y lo que dice el TEMEC, lo que se ha firmado y a lo que se comprometió México. ¿Qué nos dices, José, sobre este comunicado y estas posibles acciones que emprende el gobierno estadounidense? Sí, de alguna manera en el mismo TEMEC están consideradas las instancias para poder resolver estas controversias. Esta consulta que ha solicitado el gobierno de los Estados Unidos y que se ha adherido el gobierno de Canadá es la primera instancia y tiene que ver con, digamos, un trato desigual hacia las empresas estadounidenses y canadienses en favor de la Comisión Federal de Electricidad. Esto que establece la ley de la industria eléctrica de darle preferencia a la Comisión Federal de Electricidad es precisamente lo que los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá están poniendo sobre la mesa en esta consulta. Esperemos que en este diálogo se aclaren estas diferencias y no tengamos que llegar a un panel en donde pudiera haber algunas consecuencias para nuestro país, específicamente en aranceles hacia el sector exportador que, pues como recordarás, Mario, es el impulsor del crecimiento económico. Por eso esperamos que en esta instancia exista el diálogo y se llegue a aclarar. El gobierno mexicano ha dicho que no se viola lo que firmamos en el TEMEC, basado en que el TEMEC sí establece que cada país tiene la libertad de modificar sus leyes y su constitución, y desde luego la Carta Magna está por encima de cualquier tratado. Sí. Sin embargo, el TEMEC, este Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, también establece que en caso de que una modificación a estas leyes afecte las condiciones pactadas, se da entrada a este trato desigual, que es precisamente el tema de esta consulta que estamos viendo. Estaremos atentos, Mario, a que en estos 30 días inicie esta consulta. Esperemos se aclare. Considero que es positivo que el presidente López Obrador haya solicitado que sea SEADE quien fue el que complementó en la última fase en el gobierno de transición este tratado TEMEC, porque en ese entonces, en el 2018, SEADE fue muy claro en decir se va a respetar lo que se ha negociado, simplemente se va a cambiar la redacción. Si revisamos esa redacción, es muy claro que cada país puede cambiar sus leyes y su constitución, sin embargo, en caso de que esos cambios afecten lo firmado en el sentido de un trato igual hacia las empresas, en este caso estadounidenses y canadienses, pues sí se da entrada a esta consulta. Entonces esperemos que esto se resuelva, Mario. Ahora, pues sí, ojalá que se resuelva antes de que se lleven a estos paneles de soluciones de controversias. Ya dijo el presidente y así lo expuso Estados Unidos, hay 75 días de plazo para que se logre dirimir el tema, digamos, estos desencuentros antes de que se lleguen a los paneles de controversias. Ojalá que suceda así, aunque pidiendo un poco al presidente López Obrador la respuesta que ha tenido él y parte de su gobierno, pero sobre todo el propio presidente, pues no se ve que México vaya a modificar las leyes o lo que ha hecho con la ley de la industria eléctrica, con el caso de Pemex y la CFE, y pues quizá lo más seguro es que nos iremos a estos paneles de controversias, José, con pues respectivas consecuencias que puede tener México en temas de comerciales, de más aranceles por parte de Estados Unidos a productos mexicanos, y también está el otro asunto de las indemnizaciones que pudieran solicitar empresas por la pues sí, la discriminación que acusan en el gobierno mexicano en el sector energético. Es decir, sí es probable que lleguemos a ese punto y que México probablemente pierda en estos paneles, José Medina Mora. Sí, hay que recordar que esta reforma constitucional en materia eléctrica fue rechazada y que es precisamente la que iba a poner en la Constitución esta preferencia de surtido por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Esta fue rechazada. Sin embargo, la ley de la industria eléctrica
que está vigente, porque recordemos que aunque 7 de los 11 ministros de la Corte la consideran inconstitucional, se requería un 8º ministro para poder desechar esa ley de la industria eléctrica. Por lo tanto, la ley sigue vigente, y en esa ley de la industria eléctrica efectivamente se le da preferencia al surtido por parte de la Comisión Federal de Electricidad, pero también hay señales en cuanto a la falta de respuesta de la Comisión Reguladora de Energía hacia solicitudes de gasolineras, de empresas de gas LP, hacia sanciones, clausuras que ha hecho a empresas estadounidenses, la Comisión Reguladora de Energía, que claramente son lo que ahora ponen en esta consulta el gobierno de los Estados Unidos por considerar que es un trato desigual hacia las empresas estadounidenses. Esto mismo, Mario, en la semana pasada en el CEO Dialogue, esta reunión en donde hay directores generales de grandes empresas mexicanas y de grandes empresas estadounidenses, estas empresas le manifestaron al presidente López Obrador la necesidad de que hubiera claridad en las reglas, certeza jurídica para la inversión, que no tuvieran que ir a negociar empresa por empresa en compañía del embajador Salazar con el presidente para poder negociar sus inversiones en el país, sino que fuera una aplicación general para todas las empresas. Esto, si bien es cierto que un escenario, Mario, es que se llegue al panel, esperamos que en esta consulta se pueda aclarar cuáles son precisamente estas violaciones y esto se arregle, porque necesitamos esas inversiones, no nada más para el desarrollo de nuestro país en el sector energético, sino para muchos otros sectores. Hace falta generación de más energía, de tal manera que si no se dan estas inversiones, será, digamos, un obstáculo para el crecimiento económico de nuestro país, Mario. Pues sí, es un asunto bastante complicado, hay que decirlo, porque aunque de pronto se minimice por parte del presidente diciendo que no se está violando ningún acuerdo que está contemplado en el TEMEC, la verdad es que también incide esto en la confianza de los inversionistas, de los empresarios, tanto extranjeros como nacionales, no solo en el sector energético, sino en otros ámbitos, en otras industrias y sectores económicos. José, ¿cómo, digamos, qué efecto adicional al estrictamente comercial y de inversiones en el sector energético, pues cómo se refleja esto en otros temas, en otros ámbitos económicos del país? Y hablando de la certeza, de la certidumbre que se requiere para poder invertir en un país como México, pues ¿qué tanto afecta esto otros sectores? Sí, lo dices con mucha claridad, Mario. Estas medidas han de alguna manera detenido proyectos de inversión, de tal manera que es muy clara cómo ha caído la inversión, tanto privada, nacional como extranjera. Si bien es cierto que hay inversión extranjera, la mayor parte es reinversión de utilidades de empresas que ya están invertidas en nuestro país. Hay oportunidad de atraer mucha más inversión extranjera. Simplemente, Mario, cuando volteamos a ver que China dejó de surtir un 4% de lo que surtía al lado de los Estados Unidos, ahí tenemos una gran oportunidad que solo pudimos capturar el 0.5% y contrasta con lo que países como Vietnam, que capturó el 1.8%, es decir, la mitad de lo que dejó de surtir China, lo está surtiendo ahora Vietnam. Estando nosotros mucho más cerca del mercado americano, podríamos tomar esa oportunidad y con eso reactivar la economía. Que recordar, Mario, que somos el único país de la OCDE que no ha logrado la recuperación del nivel de la economía que teníamos previo a la pandemia. Y hay grandes oportunidades de inversión en nuestro país. Hay muchas empresas, no nada más estadounidenses y canadienses, que quieren invertir en México, pero es fundamental que demos ese mensaje de certeza jurídica para la inversión, un mensaje que diga que en México respetamos la ley, que en México somos un país de Estado de Derecho, y si logramos ese mensaje, habrá el clima de confianza para que se den las inversiones que tanto requerimos para la reactivación económica, Mario. Pues sin duda alguna se requieren estas inversiones para evitar que pues México se desacelere o que entre en esta especie de recesión como en Estados Unidos es posible que también suceda con su economía. Por último, quiero preguntarte precisamente de estos temas del crecimiento económico que se está desacelerando, pues la economía en general, las distintas industrias. Ahora, ojalá que el motor de las exportaciones no pues se desacelere o se caiga si es que
hay una resolución adversa a México en este tema del TEMEC, pero además hoy tuvimos el dato de la inflación, José, para la primera quincena de julio, sigue aumentando, ya superó el 8%, el 8.12%, casi 8.2% de inflación anual. ¿Cómo ves este asunto? Porque sin duda pues es algo que pues le pega a todo mundo, y esto también con las consecuencias que tiene que el Banco de México aumente las tasas de interés, que haga más caros los créditos. ¿Qué nos dices con respecto a los datos económicos, particularmente este de la inflación? Sí, Mario, estamos en un entorno de alta inflación internacional, es algo que está sucediendo en todo el mundo. Es cierto que en México ya rebasamos el 8%, este 8.12%, que ya de alguna manera se prevenía que podíamos llegar arriba del 8%. Estados Unidos ya superó el 9%, muchos países de Europa ya están en 2 dígitos. En ese sentido, consideramos que este acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada ha funcionado para contener un poco el aumento de la inflación. De no tener este acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada, la inflación en México ya estaría en 2 dígitos, se estima que pudiera estar ya en un 12%, de tal manera que, aunque es poco lo que podemos contener, el aumento de la inflación ha sido positivo. Claro, hay recursos que ha puesto el gobierno de México, en particular el subsidio a las gasolinas y al diésel, que se estima que pudiera ser alrededor de 300,000 millones de pesos en todo el año. También el gobierno ha puesto recursos en las tarifas de la CFE, en no subir las casetas de Capufe, y también, por otro lado, las empresas de manera voluntaria han decidido absorber parte del aumento de los costos de los productos para no reflejarlos en los precios y con esto contener, aunque sea poco. Sabemos, Mario, que el efecto de esta guerra de Rusia en Ucrania ha hecho que escaseen sobre todo alimentos, y esto ha puesto una presión muy fuerte en la inflación, repito, en todo el mundo. Por lo mismo, seguiremos con inflaciones altas todo este año. Bajará un poco, es la expectativa en el 2023, pero será hasta el 2024, Mario, en donde la expectativa de que se logre ese objetivo de inflación del Banco de México de 3 más menos 1%. Pues ahí está el tema. Muchas gracias, como siempre, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, por estos minutos para el Heraldo Telón, y muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias, Mario. Hasta luego. Bueno, pues el asunto de